Buenos días, chicos. Bueno, este es el tercer video de la materia de psicolingüística. Habíamos visto en los anteriores videos lo que es la psicolingüística y las diferentes teorías que intentan explicar cómo se adquiere el lenguaje, ¿no? Veíamos a Piaget, que nos decía que primero es el pensamiento, después el lenguaje. Vygotsky, que decía que paralelamente se van aprendiendo los dos, bueno, adquiriendo el lenguaje y construyendo el pensamiento, y que uno influye sobre el otro. Y a Chomsky, que él dice que el lenguaje responde a capacidades innatas en el ser humano, es decir, que una persona, un niño ya nace como un software, y que al mínimo estímulo ya puede comenzar a funcionar, ¿no? Ya puede comenzar a hablar, independientemente de la cultura donde se encuentre. Bueno, entonces a partir de estas tres teorías, que son psicólogos y lingüistas los que dicen esto, que han hecho estudios, han hecho investigaciones para poder determinar cómo el ser humano adquiere el lenguaje. Digo que son psicólogos y lingüística para poder tomar en cuenta que sus investigaciones han apuntado justamente a los procesos psicológicos para poder determinar esto, ¿no? Los procesos mentales. Entonces en esta les había dicho que para esta semana vamos a trabajar con las alteraciones del lenguaje. Y me parecía importante, por lo menos dentro de nuestra carrera de psicología, explicar las alteraciones del lenguaje, o más bien mencionar las alteraciones del lenguaje que corresponden a un problema de tipo cognitivo, ¿no? O mental. Porque acuérdense que la psicolingüística es la mente y el lenguaje y todo lo involucrado entre ambos, es decir, cómo mentalmente se adquiere el lenguaje, cuáles son los procesos involucrados y cuándo el lenguaje no puede ser adquirido de manera total, o hay algún tipo de deficiencia en el lenguaje, alteración, o no hay lenguaje. Si en algunos casos esto depende de alguna imposibilidad o alguna alteración también a nivel cognitivo que impide justamente la adquisición del lenguaje. Ahí nosotros vamos a apuntar. Seguramente hay otros motivos que pueden dificultar o alterar el lenguaje, ¿no? Como accidentes, habíamos visto accidentes vasculares, accidentes durante el parto, o algún tipo de deficiencia, no sé, congénita, o algo que haya impedido, por ejemplo, el desarrollo normal de ciertas áreas del cerebro, y esto evita que el niño pueda desarrollar sus capacidades cognitivas normalmente, para así poder adquirir el lenguaje. Entonces podemos primero ubicar, me gustaría, cuáles son las alteraciones del lenguaje. Antes, por ahí un poco recapitulando para que me entiendan esto que planteo en este momento, de que existen factores internos y externos involucrados en el desarrollo del lenguaje. Esto lo habíamos visto en la primera clase. Factores como factores lingüísticos o psicolingüísticos, que es la dotación genética del individuo para manejar la estructura lingüística. Entonces, la capacidad genética que ya el individuo posee para poder adquirir. Entonces, ese es un factor importante, necesario para poder aprenderlo. El factor cognitivo, que estructura y procesa cognitivamente son previos y determinan el lenguaje. Entonces, la estructura y los procesos cognitivos son previos al lenguaje y también lo determinan.
También tenemos los factores propios de la experiencia, el esfuerzo, el refuerzo y la imitación. Aquí vemos que este factor ya tiene que ver con la interrelación con otro, ¿no? Y por último tenemos la interacción comunicativa, que es exactamente un instrumento social que no solamente como una forma de la adquisición del lenguaje, sino también para poder comunicarse y hacer demanda, y era lo que veíamos el otro día. Entonces fíjense que de estos 4 factores que les he mencionado, a nosotros nos interesa todo lo que tiene que ver con el lado mental de la persona. Mental, y aquí es interesante porque el lado mental con relación a los procesos mentales involucrados en la adquisición del lenguaje, pero también en el sentido de cómo el sujeto, la persona, vive el lenguaje, cómo encarnan estas palabras en él y cómo las vive el sujeto, ¿no? Si se dan cuenta, no solamente, y bueno, es lo que les he repetido siempre, no se trata solamente de la parte formal del lenguaje, el cómo se aprenden las palabras, el que cada palabra tiene un significado y que se agrupan, se clasifican, se memorizan, y eso es aprender el lenguaje, sí. Pero detrás de todas esas palabras también existe un sujeto que responde a esas palabras, ¿no? Y que responde de una manera u de otra, eso dependerá de cada persona. Y son palabras que nos dan un lugar en el mundo. Por eso es también muy importante para nosotros no solamente el poder hablar, sino lo que se dice cuando se habla, ¿no? Bien, entonces dentro de estos factores que les decía involucrados en el desarrollo, ahora vamos a tomar los factores que son los cognitivos, son la estructura y procesos cognitivos que son previos y determinan el lenguaje. Dentro de estos procesos cognitivos podemos enumerarlos como en función, y ya ustedes van a ver de cómo es que se utilizan en la adquisición del lenguaje, pero son estos: la atención y la percepción, la memoria, categorización y conceptos, procesos de inferencia, capacidad simbólica, teoría de la mente, mecanismos de aprendizaje implícito y funciones ejecutivas. Bueno, estas son las que yo he ido tomando de lo que he investigado. He tomado mucha información de la Universidad de Alicante, que tiene trabajo hecho en relación justamente a este tema del lenguaje. Entonces, se los vuelvo a repetir. Estos son los procesos cognitivos involucrados en la adquisición del lenguaje: la atención y percepción, la memoria, la categorización y conceptos, los procesos de inferencia, la capacidad simbólica, la teoría de la mente, mecanismos de aprendizaje implícito y funciones ejecutivas. Entonces, es posible que si uno de estos procesos o se presenta algún tipo de dificultad en alguno de estos procesos, eso puede alterar la adquisición normal del lenguaje. Por eso es importante para nosotros ubicar cuáles son los procesos involucrados para que en el caso de presentarse en alguna alteración del lenguaje podamos nosotros determinar dónde está la dificultad y así poder de alguna manera intervenir, hacer algún tratamiento e intentar revertir la alteración o mejorar, ¿no? Mejorarla ya es importante, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? De cómo se presenta este caso. Bueno, entonces les voy a mencionar acá el concepto de alteraciones del desarrollo del lenguaje, por ahí para que nos quede más claro y poder entenderlo. El trastorno del lenguaje, del desarrollo del lenguaje, porque aquí estamos partiendo bien, tomen en cuenta esta palabrita, desarrollo.
Cuando hablamos del desarrollo del lenguaje, estamos apuntando a el momento en el que, en este caso, el niño va a ir adquiriendo, lo va desarrollando. No estamos hablando de personas adultas, porque el proceso del desarrollo del lenguaje se encuentra en los primeros años de vida, como hemos visto. ¿Se acuerdan las etapas, ¿no?, que les mostraba, las etapas de Piaget, ¿no? Como él va señalando mediante etapas cuál es la evolución del lenguaje, ¿no? Que si de 0 a 2 meses el niño balbucea las primeras palabras y qué sé yo. Eso es el desarrollo del lenguaje. Entonces, si en estas etapas se produce alguna alteración del desarrollo, entonces no va a poder llegar a un término normal, digamos, ¿no? Pensándolo, y eso lo vamos a conversar también, esto de normal no tiene que ser algo que lo vivamos demasiado rígido, ¿no? Y en esto me gustaría que quede claro, después lo conversaremos en clase, que la normalidad es relativa, ¿no? Si bien ubicar escala, datos, información estadística que nos ayuda a conocer las etapas del desarrollo del niño, de las personas, nos ayuda a determinar, por ejemplo, cuándo es el momento de ayudar a un niño, porque la estadística nos dice que no está llegando al nivel donde debería estar. Sí, es muy útil, lo podemos pensar así, pero tampoco que sea algo determinante, ¿no? Creo que les mencionaba también antes, puede ser que un niño, por ejemplo, a los 3 años, que ya debería decir oraciones, aunque con 2 palabras, digamos, ¿no?, un intento de hacer oraciones lógicas, no lo haga. Esto no significa que necesariamente ya hubo una alteración en el desarrollo del lenguaje, ya ese niño no va a poder nivelarse o tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje. No necesariamente, y ahí siempre hay que escuchar de qué se trata, ¿no? Si nos damos cuenta que evidentemente un niño por ahí no puede hablar mucho, decir mucho, pero sin embargo entiende, ¿no? Entonces, o por ahí habla mucho y no entiende lo que dice. Entonces siempre hay que escuchar al sujeto en el caso por caso, uno por uno. Y ahí, en base a esa escucha, determinar si existe algún tipo de deficiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, puede haber también casos en los que evidentemente el niño su lenguaje no corresponde a la edad que tiene, pero esto no evita que siga avanzando en el colegio, que logre comunicarse con otros niños, que juegue con otros niños, ¿no? Entonces fíjense como todo es un poco relativo en este caso. Eso es lo que quería puntualizar. Entonces, el concepto de el trastorno del desarrollo del lenguaje dice que es un trastorno de la comunicación que interfiere con el aprendizaje, la comprensión y el uso del lenguaje. Fíjense. Entonces, cuando pensamos en que hay una un trastorno en el desarrollo del lenguaje, estamos señalando que hay una interferencia entre el aprendizaje, la comprensión o el uso del lenguaje. En el aprendizaje, la comprensión y el uso del lenguaje. Un niño que no está pudiendo aprender el lenguaje, aprender a hablarlo gramaticalmente, utilizar las palabras claves y no confundirse, por ejemplo, de concepto, ese es el aprendizaje. La comprensión, que cuando alguien le hable el niño entienda, ¿no? Que cuando le diga pararse a los niños, el niño entienda qué significa eso. Y el uso, ¿no? El uso, de nuevo, no solamente verbal, sino también de acuerdo al uso que tenga la persona. Para algunos será lenguaje de señas, para otros no. El poder usarlo. Entonces,
Se ubica que hay un trastorno en el desarrollo cuando hay dificultad en aprenderlo, en comprenderlo y en usarlo, ¿no? El lenguaje. Estas dificultades del lenguaje no se explican por otras afecciones, como la pérdida de la audición o el autismo, ni por circunstancias atenuantes como la falta de exposición al lenguaje. Este trastorno puede afectar el habla, la capacidad para escuchar, la lectura y la escritura del niño, ¿no? Entonces, bueno, acá también nos está diciendo, dando unas orientaciones al momento de poder detectar si existe algún trastorno del lenguaje. Esto no se explica, dice, por otras afecciones. Es decir, que si vemos a un niño que, por ejemplo, no entiende órdenes como siéntense todos, digamos, ¿no? En el curso hay un niño que no entiende órdenes, no podemos decir este niño no comprende el lenguaje, entonces tiene un trastorno. Puede ser que el niño sea sordo, ¿se entiende? Entonces hay otra afección que está alterando en la comprensión, ¿no? Porque bueno, en ese caso tendríamos que comunicarnos de otra manera. O en el caso del autismo, ¿no? También sabemos que ahí el uso del lenguaje se ve no sé, es que pensaba en el autismo que puede haber algún tipo de comunicación, pero no necesariamente se use el lenguaje de forma fluida como lo haría otro niño de la misma edad. Entonces, si hay algún tipo de alteración en el autismo, por lo menos en casos más graves, ¿no? En algunos sí, se lo utiliza, aunque de otra manera. Bueno, pero acá el detalle es que para que haya una alteración en el desarrollo del lenguaje no deben haber otros componentes por lo que esta alteración se puede explicar. Un niño de, digamos, 5 años no tiene retraso mental, ve bien, escucha bien, no tiene autismo, entonces si no logra entender las consignas que da la maestra en la clase, entonces es posible que tenga un trastorno del lenguaje. Dije consignas, o sea, no es que solamente porque no entendió las consignas tiene, sino que son elementos que, información que nos ayudan a ir sumando para en algún momento hacer una evaluación. Porque miren cómo es de importante al momento de hacer una valoración o un diagnóstico, tomar en cuenta la información desde diferentes ángulos o espacios donde el niño se encuentra, donde el niño frecuenta, ¿no? Que si en el colegio, que si en la casa, que si no sé si va a algún otro, por ejemplo, hace deporte, ¿no? Entonces, cómo en esas situaciones conversar con estas personas con las que el niño tiene contacto y poder ubicar cómo ellos perciben la manera en que utiliza el lenguaje el niño. Bien. No sé si, bueno, le iba a preguntar si estaba claro, pero no me van a responder. Bueno, estábamos entonces haciendo aquí un giro, en realidad un paréntesis, para poder ubicar, si se fijan, acá ya tenemos claro a partir del concepto cuando hay una alteración del lenguaje. Por ahí, para que quede más claro, lo podemos pensar también de otra manera. Tengo otro concepto. Se entienden por trastornos del lenguaje toda aquella dificultad o ausencia en la comprensión, expresión y repetición del lenguaje en sus diferentes aspectos que generan problemas en la adaptación del sujeto al ambiente y o malestar significativo. Entonces, miren, aquí ya nos está dando más pistas para poder pensar en un trastorno del lenguaje. Porque no se trata solamente de alguien que no pueda expresarse o no entienda algo. Hay otros elementos, porque justamente hablábamos en clase, ¿se acuerdan? De que el lenguaje es lo que nos ayuda a conocer el mundo y a ubicarnos nosotros en ese mundo.
Entonces, si existe, imagínense ustedes, una dificultad o una alteración en el lenguaje, eso también, por ende, va a dificultar la manera en que alguien se sitúe en el mundo. Entonces, me parece muy importante ubicar esto también para determinar si existe trastorno, que la expresión o medición del lenguaje en sus diferentes aspectos que generan problemas en la adaptación del sujeto al ambiente y o un malestar significativo, ¿no? Entonces, cuando estamos estudiando, analizando, evaluando a un sujeto para determinar si existe una alteración en el lenguaje o en el desarrollo del lenguaje, también hay que escuchar el cómo esta persona interactúa con otros, si hay algún tipo de malestar, si el niño, por ejemplo, no quiere ir al colegio porque lo molestan o porque no entiende lo que le dicen, o que tiene dificultad para pedir, por ejemplo, para hacer demandas, quiero ir al baño, quiero comer, ¿no? Entonces, si vemos también este tipo de dificultades, podemos estar frente a un trastorno del lenguaje. Este problema, dice, estos problemas pueden surgir durante el periodo en que se adquiere y potencia la habilidad o como una pérdida de la habilidad ya adquirida. Entonces, les decía antes, cuando estudiamos un trastorno en el desarrollo del lenguaje, nos estamos refiriendo justamente a alguien que se encuentre en esa etapa del desarrollo. Si bien Piaget incluso habla de que en la última etapa, desde los 12 años para arriba, existe un tipo de lenguaje también que se va perfeccionando, podríamos decir, que se va ampliando con vocabulario, con el uso de los significantes. Ya la persona logró en ese momento adquirir el lenguaje o no. Entonces acá, y lo vamos a ver en los tipos de trastornos, que hay trastornos que corresponden a la pérdida. Una vez la persona adquirió, por ejemplo, la capacidad de hablar, por algún motivo la pierde. Eso ya es otro tipo de trastorno y normalmente están vinculados con daños orgánicos, sean estos por accidentes cardiovasculares, ¿no? O sea, que se producen derrames cerebrales o accidentes de alguien que se golpea la cabeza o sufre algún tipo de daño, ¿no? A nivel orgánico, ¿no? Producto de eso. También hay situaciones en las que, como respuesta a una situación traumática, la persona pierde, ¿no? La capacidad de usar el lenguaje. Y con esto digo, no solamente hay personas que se quedan sin habla, hay gente que se queda tartamuda, pero hay personas que pierden la capacidad de hablar. Esto no significa la pérdida del lenguaje, porque acuérdense que el lenguaje no solamente es la expresión verbal, sino también la capacidad de comprenderlo. Entonces, ahí también habrá que ver de qué se trata. Hay varios trastornos, varios tipos de trastornos en relación al lenguaje, a la expresión y a la comprensión, y eso por ahí nos puede ayudar un poco también a memorizar, puede ser lo que es el trastorno del lenguaje, pensándolo así, que la alteración en el lenguaje se produce a nivel de la comprensión y de la expresión, es decir, cómo el lenguaje, podemos decir, entra, lo comprendemos y cómo el lenguaje se expresa. Entonces puede haber una dificultad en cómo asumimos el lenguaje, lo entendemos lo que nos dicen, las palabras que nos dicen. Si el problema está ahí, hay un problema, una alteración a nivel de la comprensión del lenguaje. Pero si el problema está en cómo lo hablamos, no podemos pronunciarlo, hay dificultades, por ejemplo, la tartamudez o la dislexia, la dislalia, que son dificultades que tiene la persona a la hora de expresar el lenguaje.
Entonces, incluso, aunque son problemas orgánicos, igual están incluidos dentro de los trastornos del lenguaje, como son, por ejemplo, los niños que nacen con labios leporinos. Ahí estamos hablando de una dificultad en la expresión del lenguaje, un problema fonético, ¿no? Es decir, que el niño, porque orgánicamente tiene alterada la zona donde se produce el lenguaje hablado, el habla, entonces esto dificulta la pronunciación. Entonces hay un problema de expresión. Esto no significa que el niño no entienda. Por ejemplo, el niño entiende lo que es un perro, tiene la imagen acústica en la cabeza, acuérdense del signo de lingüístico, tiene la imagen de perro en la cabeza, el significado lo tiene claro, es de un animal que tiene pelo, que no sé qué, pero cuando lo pronuncia no lo puede pronunciar correctamente, incluso es posible que no lo entienda. Entonces el problema ahí estaría a nivel de la vocalización del habla, no del lenguaje en sí, o sea, de una parte del lenguaje, en realidad podríamos decir, que puede comunicarse si busca la manera de comunicarse, hace como puede, en el caso de que lo hiciera, como pudiera, porque hay por ahí personas que no lo quieren hacer. Entonces, ahí hay un trabajo para nosotros, pienso también con este ejemplo de labio leporino, que pueda haber algún niño que por la dificultad que tiene a la hora de expresarse, esto le repercuta, por ejemplo, en su vida social y en su percepción sobre sí mismo. Entonces ahí ya tenemos un trabajo que no corresponde solamente al lenguaje en tanto herramienta de comunicación, ¿no? Porque si bien hay alguna alteración, por ahí el niño puede recibir algún tipo de terapia fonológica donde le ayuden a mejorar su pronunciación y todo esto, pero paralelamente puede también recibir otro tipo de terapia, si es que le estuviera afectando, porque esto siempre es, no solo en este caso, en todos los casos es muy relativo, ¿no? Pueden haber personas, como por ejemplo, escuchaba alguien que comentaba que tenía un abuelo con tartamudez, pero que incluso él mismo hacía chistes sobre esta su condición, que la tuvo durante toda su vida y que aparentemente eso no le causó mayor dificultad. O sea, dificultad tenía al hablar, sí, pero no dificultad a la hora de interactuar, de hacer vida social, ¿no? Aparentemente digo porque uno no sabe, pero no tiene por qué necesariamente funcionar como causa y efecto, ¿no? Que si vemos a alguien que tiene esta dificultad, seguramente sufre, seguramente tiene problemas psicológicos, ¿no? No, así como hay muchas personas que no tienen ningún tipo de dificultad en la expresión del lenguaje y sin embargo les es muy difícil hablar en público, ¿no? Entonces vemos cómo ahí de nuevo hay que escuchar siempre el caso por caso. Bueno, entonces les decía, un poco recapitulando para que se queden con esta idea de que en las alteraciones del lenguaje nosotros dentro de psicología lo vamos a ver desde dos ángulos. Por un lado, cuando se alteran de alguna manera algo en el proceso de la adquisición o en los procesos que están involucrados en la adquisición del lenguaje, como ser la atención, la memoria, categorización de los conceptos, los procesos de inferencia, capacidad simbólica, teoría de la mente, mecanismo de aprendizaje implícito y funciones ejecutivas. Estos son los procesos involucrados
cognitivamente en la adquisición del lenguaje. Entonces, si en estos procesos que les acabo de nombrar, que son 8, por cierto, existe alguna falencia, algo ahí no funciona bien, por ejemplo, hay una dificultad con la memoria a largo plazo, hay una dificultad de atención, o en la categorización de los conceptos, la persona no logra diferenciar un perro de un gato. Si existe en estos procesos alguna dificultad, puede haber un trastorno en el lenguaje, por un lado, porque son los procesos que nos ayudan a absorber el lenguaje del mundo, ¿no? Y conocer el mundo y conectarnos con el mundo. Pero también, y no menos importante, el cómo el sujeto habita el mundo con el lenguaje que conoce. Digo que conoce porque cada persona maneja sus propios conceptos, ¿no? Sus propias marcas. Entonces eso también es muy importante en el desarrollo del niño, el desarrollo de la persona. No solamente el conocer las palabras, sino también el escuchar lo que esas palabras que conoce, cómo lo tocan, ¿no? Cómo lo tocan como ser humano, qué lugar le dan como ser humano. Bien, entonces ya en la clase vamos a ver al detalle esto que les mencionaba, cuáles son las alteraciones del lenguaje más comunes, las que se trabajan, cómo se las identifica, cuál es la forma de evaluar para poder determinarla y hacer un diagnóstico preciso sobre la alteración, de cuál se trata, es dislexia, no es dislexia, es dislalia o qué cosa es. Bueno, eso lo vamos a trabajar en la próxima clase, ¿ok? Bueno, que tengan una buena semana y nos vemos el sábado.